Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a ver los consejos que necesitamos para diseñar una base de datos correctamente. Cabe resaltar que en esta clase solamente vamos a ver los tips para poder diseñar una base de datos correctamente. En videoclases posteriores, cuando ya presentemos el enunciado de la base de datos del proyecto que vamos a realizar, vamos a ver paso a paso cómo diseñar esa base de datos correctamente. Entonces vuelvo y repito que esta videoclase es solo para presentar los tips para poder diseñar una base de datos correctamente. No vamos a presentar el ejemplo ahora, sino en videoclases posteriores. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo diseñamos una base de datos relacional? El proceso de diseño de una base de datos es de mucha importancia, puesto que es a partir de aquí donde se tiene que pensar qué entidades, claves, relaciones, tipos de datos, etc. harán parte de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué consejos tenemos que tener en cuenta para diseñar una base de datos relacional correctamente? Para ello debemos tener en cuenta las tres fases del diseño. La primera fase es el diseño conceptual. En esta primera fase es donde nosotros realizamos la entrevista a los futuros usuarios del sistema. Aquí vamos a hacer un análisis profundo de todos los procesos que se realizan en la empresa o en el lugar donde se va a realizar el sistema o para lo cual se va a realizar el sistema. Entonces tenemos que tener en cuenta toda la documentación o tener a la mano toda la documentación o información necesaria para que ese análisis se realice correctamente y posteriormente podamos hacer el diseño de la base de datos. Para hacer un primer diseño, el diseño conceptual de la base de datos, tenemos que realizar un esquema conceptual. Ese esquema conceptual lo realizamos con figuras geométricas como rectángulos para representar las entidades de la base de datos. Las entidades son aquellas que representan un conjunto de datos. Por ejemplo, en la videoclase anterior veíamos una base de datos de ejemplo. En esa base de datos de ejemplo teníamos 4 entidades. Una de ellas era la entidad clientes o la tabla clientes. Entonces, clientes es una entidad porque representa un conjunto de datos. ¿Y cuáles son ese conjunto de datos? En esa entidad clientes o en esa tabla clientes podemos almacenar todos los clientes de la base de datos o bien de la empresa a la cual se le está realizando el sistema. Entonces, en este caso, una entidad representa un conjunto de datos, que en este caso serían las personas o los clientes de la empresa a la cual se está desarrollando el sistema. Entonces, en el esquema conceptual, para representar las entidades tenemos que realizarla por medio de rectángulos. En el caso de los campos, que serían las características de las entidades, por ejemplo, en la entidad cliente o en la tabla cliente, un campo puede ser los nombres del cliente, otro campo puede ser los apellidos del cliente, etc. Entonces, para representar esos campos de la entidad, tenemos que representarla por medio de elipses. Ya más adelante vamos a ver cada una de estas figuras geométricas con el paso a paso cuando estemos ya diseñando la base de datos del proyecto. Y por último, tenemos que resaltar el campo que identifica esa entidad. Generalmente, el campo que identifica a la entidad es el campo de la llave primaria o de la primary key. Entonces, como les mencioné anteriormente, todos estos conceptos y todos estos procedimientos del esquema conceptual lo vamos a realizar con una base de datos real que vamos a crear para un proyecto. Entonces, en esta videoclase solamente vamos a ver los tips que necesitamos para poder realizar el diseño de una base de datos relacional correctamente. Pasemos a la segunda fase, que es el diseño lógico. En esta fase se pasa la información obtenida del diseño conceptual. Aquí vamos a utilizar herramientas de modelado, como por ejemplo MySQL Workbench. Esta herramienta nos va a permitir modelar lo que realizamos nosotros en el diseño conceptual, es decir, lo vamos a realizar de una forma más estética, más comprensible, pero teniendo en cuenta lo que nosotros realizamos en la fase anterior, en el diseño conceptual. Pasamos a la tercera fase, que es el diseño físico.
En esta fase ya se escribe el código SQL que vamos a utilizar en nuestra base de datos, teniendo en cuenta el diseño de las fases anteriores. Entonces en el diseño físico ya vamos a empezar a escribir código SQL teniendo en cuenta el diseño de las fases anteriores. Entonces estas son las tres fases de diseño que tenemos que tener en cuenta para diseñar una base de datos correctamente. Otros consejos son que para la primera fase se recomienda realizar el esquema en papel y lápiz, teniendo en cuenta toda la información suministrada por el cliente del sistema. También se puede empezar escribiendo en papel y lápiz una serie de posibles consultas que pueden realizar los usuarios de la base de datos. Por ejemplo, podemos empezar a idear consultas que pueden realizar los usuarios de la base de datos. Entonces, un ejemplo puede ser buscar a un cliente específico teniendo en cuenta su número de identificación. Entonces, esa posible consulta la vamos anotando en papel y lápiz para tenerla en cuenta en el diseño. ¿Y por qué tenemos que tenerla en cuenta en el diseño? Porque a partir de estas consultas pueden ir apareciendo posibles campos de las entidades. Entonces, se recomienda realizar una serie de posibles consultas que pueden realizar los usuarios de la base de datos y del sistema. También se recomienda realizar el proceso de normalización en las tablas. ¿Pero qué es esto de normalización? La normalización es el proceso que trata la no duplicación de datos en nuestras tablas, colocando los datos en tablas y también disponer de una clave principal, es decir, un campo que identifique como único el registro de una tabla. Entonces teniendo en cuenta estos tips, ya en videoclases posteriores los vamos a aplicar tal cual como lo explicamos en esta videoclase en la base de datos del proyecto que vamos a crear. Entonces espero que las tengan muy en cuenta en el momento que vayamos a utilizar todos estos consejos. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.